mis amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a esta transmisión. Mis queridos hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un gran milagro que se llevó a cabo en el libro de Esther. De eso vamos a hablar el día de hoy. Así es de que te invito muy amablemente a que tomes tu Biblia para que vayas leyendo junto conmigo la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar y vamos a reflexionar y vamos a aprender de este gran acontecimiento que se llevó a cabo en las Escrituras, en el libro de Esther, y que es un gran ejemplo para todas las mujeres y para todos los hombres que estén pasando por una situación difícil. Yo no sé cuál sea tu situación, pero probablemente hayas perdido algún familiar, probablemente estés enfermo o tengas a un familiar enfermo, probablemente estés pasando por un momento de tristeza y angustia, teniendo tal vez problemas familiares, quizás perdiste tu trabajo, quizás has necesitado mucho la compañía de alguien y no la tienes, quizás estás solo, quizás te sientes desamparado y quieres buscar y quieres clamar a Dios para recibir de Él una respuesta, una ayuda o lo que sería un milagro. Pues mi querido hermano que me escuchas, mi querida hermana que me escuchas a través de este video, hoy yo te invito a que vayas a leer conmigo las Sagradas Escrituras y descubras las maravillas que puede hacer el Señor en tu vida y en nuestra vida, con tan solo arrepentirnos, con tan solo clamarle, con tan solo volver la mirada hacia Él. Y bueno, iniciamos este compartir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, como les comentaba, vamos a hablar acerca de la reina Esther. La reina Esther fue una joven que quedó huérfana de padre y madre. Ella quedó huérfana y su tío Mardoqueo la recibió como un padre adoptivo. Entonces, la reina Esther quedó huérfana y la crió Mardoqueo. Y bueno, después de que ella creció al lado de Mardoqueo, pues él le proveyó lo que ella necesitara para sobrevivir. Pasó a ser su padre adoptivo de ser su primo. Pero vamos a ver la sorprendente historia de esta joven que, aparte de ser judía, de haber crecido creyendo en Dios, de haber crecido muy humildemente, pero también muy llena de Dios, porque Mardoqueo se encargó de enseñar a esa jovencita a creer en la palabra de Dios y a cumplir la voluntad de Dios. Ella creció muy bella, su hermosura era exterior, pero también era interior, porque todas las mujeres que creen en Dios, todas las mujeres cristianas que tratan de vivir conforme a la voluntad de Dios, son mujeres bellas, porque su más hermosa hermosura viene de adentro y una cristiana verdadera, una mujer que se humilla ante Dios, que reconoce al Señor, es una mujer hermosa. Pues bueno, mis queridos hermanos, Esther fue una mujer hermosa, muy bella exterior, pero también interior, porque creía en la voluntad de Dios, creía en Dios, confiaba, tenía fe en Dios. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a ver cómo Dios, porque ella clamó a Dios, Dios le concedió un milagro. Y vamos a ver ese hermoso milagro que se nos
deja revelado aquí en el libro de Esther para que nos sirva de ejemplo, para que nos sirva de guía para muchas mujeres y, ¿por qué no?, también para muchos hombres, para todos aquellos que se digan creyentes de la palabra de Dios. Hoy en el libro de Esther vamos a meditar y aprender este gran ejemplo de esta hermosa reina. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez esta jovencita se convirtió en una mujer, fue llevada ante el rey porque se necesitaba elegir a una reina. Entonces fueron llamadas muchas mujeres vírgenes y iban a ser preparadas y presentadas ante el rey Asuero, porque iba a ocupar el lugar de Vasti, que había sido la reina, su ex esposa, pero que le había quitado el trono debido a que fue una reina desobediente. Entonces él estaba buscando una candidata que sustituyera a Vasti y pasara a ser la futura reina. Y bueno, mis queridos hermanos, pues el rey encontró en Esther una hermosura que lo cautivó. Él quedó muy impresionado con su hermosura, pero también su manera de ser. Esther siempre fue muy obediente a Mardoqueo y a las enseñanzas que su padre adoptivo le había dado, le había transmitido. Pues esta mujer hermosa, Esther, pasa a ser la reina. Por eso ella se convierte en la reina Esther, en la esposa de Asuero. Y bueno, mis queridos hermanos, vamos a hablar acerca del milagro. Miren, una vez ella cautiva al rey con su hermosura, una vez esta joven pasa a ser la reina, pasa a tomar posesión de lo que es una reina, de los beneficios, de todo lo que tiene una reina, pues llega el momento en que se firma una ley para que todos los judíos sean asesinados. Entonces se firma una ley, lo podemos ver en Esther capítulo 3, versículo 13, que dice: mensajeros llevaron esas cartas a todas las provincias del reino. En ellas se ordenaba hacer desaparecer, matar, exterminar en un mismo día, el día 13 del 12º mes, es decir, el mes de Adar, a todos los judíos, tanto jóvenes como viejos. Además, se les expropiarían todos sus bienes. Y bueno, como les decía, Esther era judía. Y aunque el rey nunca supo que ella era judía, pues ella era judía. Y pues también su padre adoptivo era judío. Pasa y sucede unas cosas, unas situaciones, y el rey firma que todos los judíos sean exterminados. Se imagina, pasa que el rey manda mensajeros para que todos los judíos sean asesinados. Y es aquí donde va a comenzar la historia de cómo Dios va a llevar a cabo un gran milagro, pero que se va a llevar a cabo gracias a las súplicas, gracias al ayuno, gracias al arrepentimiento de todos los judíos. Y es un ejemplo que nos va a dar las Sagradas Escrituras para todas aquellas personas que buscan una respuesta de Dios, que buscan un milagro de Dios, que buscan arrepentirse y convertirse. Este ejemplo nos va a servir a todos nosotros. Dice el libro de Esther, capítulo 4, versículo 1, al enterarse Mardoqueo de esas determinaciones, rasgó su ropa, se puso un saco y se cubrió de ceniza.
Luego salió a recorrer la ciudad lanzando gritos desgarradores. Al Mardoqueo darse cuenta de que el rey había firmado esta orden, pues todos los judíos iban a morir. Entonces el Mardoqueo era un hombre justo, un hombre bueno. Y él tomó esta determinación, se rasgó la ropa, se puso un saco, se cubrió de ceniza y luego salió a recorrer la ciudad lanzando gritos desgarradores. En las provincias, a medida que fueron llegando la orden y el decreto, solo se vio entre los judíos duelo, ayuno, lágrimas y lamentaciones. Muchos se acostaron en la ceniza cubiertos de saco. Entonces, todos los judíos empezaron a lamentar y vemos que cuando una persona, un judío se entristecía, cuando un judío estaba desesperado, cuando un judío se sentía que su vida corría peligro, miren lo que hacía. Duelo, ayuno, lágrimas, lamentaciones. Se acostaron en la ceniza cubiertos de saco. Entonces hacían penitencia, oraban, hacían ayuno, pedían a Dios, se cubrían de ceniza. Y podemos recordar que el miércoles de ceniza para todos los católicos es la señal de arrepentimiento, siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Podemos ver que para el pueblo judío la ceniza representa una señal de arrepentimiento. Por eso es que seguimos en la iglesia practicando la ceniza, porque es un momento en que recordamos que somos polvo, que al polvo vamos a volver, que debemos arrepentirnos de nuestro mal camino, de convertirnos, de ser mejores, pero también debemos de hacer ayuno, también debemos lamentarnos, orar ante el Señor y hacer obras de solidaridad. Y miren, en el capítulo 4, en el versículo 4, podemos ver el gran corazón de Esther. Cuando Esther se enteró de todo eso por medio de sus damas y de sus eunucos, quedó horrorizada. Mandó ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en vez del saco. El saco eran vestiduras muy feas que picaban, que lastimaban el cuerpo, pero este se negó. Entonces, cuando Esther se da cuenta de que Mardoqueo anda haciendo eso, le envía ropa. Ella tenía buen corazón, era solidaria, era una buena mujer. Pero él se negó porque él estaba ofreciendo ese sacrificio a Dios. Entonces, si nos movemos al versículo 8, dice: Mardoqueo le mandó decir: acuérdate de esa época en que estabas en la miseria y yo te alimentaba de mi mano. Mardoqueo también era una buena persona, porque cuando usted recibe a un huérfano en su casa, es ser usted una persona de buen corazón y también estar cumpliendo con la voluntad de Dios, estar a los demás, a los necesitados de lo que usted tiene. Y vemos que Mardoqueo hizo eso con la reina Esther y le dice: acuérdate de esa época en que estabas en la miseria y yo te alimentaba de mi mano, ya que ahora Amán, el segundo personaje del reino, ha pedido al rey nuestra muerte. Suplica al Señor, habla por nosotros al rey, líbranos de la muerte. Atac transmitió a Esther las palabras de Mardoqueo y Mardoqueo le dice: ve ante el rey, suplícale por nosotros, salva a tus paisanos, porque era su raza, eran judíos y ella era judía, inclusive su padre adoptivo, y decía: sálvanos, ve ante el rey, habla. Es como que
por ejemplo, usted quiere hacer algo por alguien y usted es una intercesora. Es como los santos que están en el cielo que interceden por nosotros. Es como la Madre de Jesús, la Virgen María que intercede por nosotros. Nosotros también podemos interceder por los demás ante los humanos, pero mucho más importante ante Dios. Y vamos a ver cómo la reina Esther se vale de una arma tan poderosa para presentarse ante el rey. Vamos a movernos al versículo 12. Dice, Atac transmitió a Mardoqueo las palabras de Esther, pero Mardoqueo le mandó de nuevo a decir a Esther, no creas que tú serás la única entre los judíos en escapar de la muerte, porque estás en el palacio real. Si ahora te callas, la salvación y la liberación llegarán a los judíos de otra parte, pero tú y la casa de tu padre morirán. ¿Quién sabe si no fue para un día como este que tú llegaste a ser reina? Y le dice, ¿y tú cómo sabes? A lo mejor para esto llegaste a ser reina. A lo mejor para esto estás allí, para que salves al pueblo de Israel. Y a lo mejor el Señor te ha puesto a ti el día de hoy a escuchar este mensaje para que tú seas intercesora, tal vez de algún familiar, tal vez de tu esposo, tal vez intercesora de tus hijos, tal vez de alguien. Dios te ha puesto este día esta palabra de Dios por algo. ¿Quién sabe por qué? Solamente Dios sabe, porque hoy nos ha puesto en el corazón esta palabra de Dios que debemos de meditar y de llevar a la práctica. Esther mandó esta respuesta a Mardoqueo. Reúne a todos los judíos que hay en Susa. Vamos a ver, miren mis queridos hermanos, aquí viene el porqué del gran milagro. Vamos a ver por qué Dios obra grandemente en los corazones y en las vidas de muchas personas. Vamos a ver la importancia que tiene el ayuno, la oración, el arrepentimiento, el volver los ojos a Dios. Vamos a ver que el Señor puede hacer grandes maravillas en sus vidas, en mi vida y en la vida de muchas personas. Estas son las palabras de Esther que nos vienen a dar ejemplo a muchas mujeres. Y también, ¿por qué no?, a muchos hombres. Dice Esther. Esther mandó esta respuesta a Mardoqueo. Reúne a todos los judíos que hay en Susa y que ayunen por mí. Dice, reúne a todos los judíos que hay en Susa y diles que ayunen por mí, que hagan ayuno por mí. Y aquí hay un ejemplo bíblico de cómo podemos ayunar por los demás, podemos orar por los demás, podemos ofrecer sacrificios por los demás, porque es bíblico. Que ayunen por mí, no coman ni beban durante 3 días y 3 noches. Este es un ayuno bíblico que se puede hacer por las personas. Si usted se siente capaz y cree que puede hacer un ayuno de no comer y no beber durante 3 días, suena difícil, pero yo he conocido muchas personas que han llevado a cabo este ayuno. De hecho, he conocido personas que solamente beben agua durante 3 días y hacen este gran sacrificio que no es fácil, que no cualquier persona se motivaría o se atrevería a hacerlo, pero este es un ejemplo bíblico que se llevó a cabo y hay muchas personas que lo practican. Es voluntario, toda la palabra de Dios es un ejemplo y las personas que gustan llevarla a la práctica estamos invitados a cumplir con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pide la reina Esther? Fíjense lo importante de saber pedir a los demás. ¿Qué le puedes pedir a una persona que haga por ti? En mi opinión, lo mejor que una persona puede hacer por ti es orar y ofrecer un ayuno, un sacrificio. Es el mejor regalo que una persona te puede dar. Dice Esther,
no coman ni beban durante 3 días y 3 noches. Y yo, por mi parte, también ayunaré con mis damas, dice Esther, y yo también voy a ayunar con mis damas. Y vemos que es un ayuno comunitario porque se reunieron bastantes a ayunar y es un ejemplo que puede haber en la familia. Usted puede ser un padre de familia que le incluya a sus hijos a ayunar y diga, todos vamos a ayunar y toda la familia va a saber que va a estar ayunando. Claro, eso no significa, como hemos hablado en otros temas del ayuno que están aquí en mi canal, que lo va a gritar a todo el mundo, pero la familia puede saberlo y cada uno ofrecer su ayuno personal, pero un ayuno comunitario por alguna intención. Usted y sus familiares pueden ayunar todos juntos por un mismo motivo. Puede ser que en su familia haya alguien enfermo, puede ser que en su familia haya alguna persona en un vicio, puede ser que en su familia haya una persona que no puede salir de un pecado. Puede ser que en su familia haya alguien que falleció y fue a la presencia de Dios. Puede ser que en su familia alguien haya perdido el trabajo. Puede ser que en su familia haya un forastero, alguien que se haya ido a otro país buscando una mejor vida. Por todos esos motivos necesarios, usted puede toda la familia reunirse y ofrecer ese ayuno comunitario por ese familiar que lo necesita, por un vecino que sabe usted que está en necesidad, por cualquier persona, por un predicador, por cualquier persona. Usted puede ofrecer un ayuno y unirse toda la familia y miren, 2, 3, 4, 5 personas orando por lo mismo. ¡Qué bendición! Hoy la reina Esther, a través de la palabra de Dios, nos motiva a ayunar, a reunirnos, a juntarnos como hermanos que somos y a ayunar. Todos podemos ayunar por la unión de la iglesia, podemos ayunar por el bienestar de la iglesia, por que la fe siga creciendo en las personas, para que la presencia de Dios habite siempre en todos los corazones de los cristianos, para que estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanta confusión, el Señor nos ilumine. Entonces se puede hacer un ayuno comunitario donde se reúnen 2 o 3 personas a orar y a ofrecer sacrificios por la misma razón. Dice Esther, y yo por mi parte también ayunaré con mis damas, y también sus personas de su servicio que la acompañaban también iban a ayunar. Dice, también ayunaré con mis damas, ya que iré a ver al rey en contra de la ley. ¿Qué pasaba? Que si alguien se presentaba ante el rey sin haber sido llamado por el rey, esa persona tenía que morir. Así tanto se tenía que respetar el poder del rey, la palabra del rey, el mando del rey, que nadie, ni siquiera la reina, podía presentarse ante el rey si el rey no la mandaba llamar. Pero como ella iba a ir ante el rey para interceder por su pueblo, se iba a presentar y fíjense lo que dice, iba en contra de la ley, y dice, si tengo que morir, moriré. Una mujer valiente, sabía que era en contra de la ley, pero también sabía que estaba en juego su vida, la vida de su padre adoptivo, la vida de todos los judíos. Entonces se arma de valor y dice, si tengo que morir, moriré. Quería salvar su vida, pero no solamente su vida, sino también la vida de su padre adoptivo, de sus paisanos judíos. Se fue Mardoqueo e hizo todo lo que Esther le había pedido. Entonces se va Mardoqueo y se va
a decirle a los judíos, vamos a entrar en ayuno y en oración por Esther, porque va a armarse de valor y va a interceder por su pueblo. Aunque es en contra de la ley, aunque probablemente muera, ella ha dicho, si tiene que morir, va a dar su vida por nosotros para salvarnos. Una mujer de valor, una mujer ejemplar, una mujer que no tiene miedo, va ante el rey y no tiene miedo. Yo de verdad que pido a Dios que se levanten muchas mujeres como ejemplo de Esther, que pierdan el miedo, que puedan ser capaces de llamar, de convocar a su familia y decir, vamos a ayunar, vamos a orar, que haya mujeres que levanten la voz, que convoquen la asamblea, ayuno, oración, motiven al pueblo, le ayuden a la familia, al necesitado. Esther nos da un gran ejemplo de una mujer luchadora con un gran valor. Mucho valor tenía esta mujer. No solamente era hermosa, no solamente era una mujer de Dios, sino que tenía valor. Y toda mujer de fe es una mujer valiente porque sabe que su respaldo y su protección viene de allá arriba y no tiene miedo a alzar la voz y no tiene miedo a interceder por los demás. Y miren, aquí también se nos narra en el libro de Esther, en el capítulo 4, la oración de Mardoqueo y también la oración de Esther. Esas dos oraciones muy hermosas que ellos ofrecieron durante su tiempo de ayuno. Por eso es que la oración y el ayuno van juntos. Las buenas obras, la limosna, la caridad. Tiene que ser una persona buena que trate de vivir conforme a la voluntad de Dios, que haga ayuno y oración y vamos a ver las maravillas que puede hacer Dios, cómo sus ayunos pueden ser escuchados. Nos vamos a mover al versículo 5. Dice, dice el 15. Al tercer día, cuando hubo terminado su oración, se quitó sus vestidos de penitencia y se puso su traje de gala. Después de los 3 días que ella había ayunado, que había estado consagrada a Dios, no estaba pensando en adornos, en perfumes, en voy al mall, voy de compras, no, se dedicó esos 3 días de lleno a la oración, al ayuno, se despojó de sus bienes materiales, se olvidó de lo terrenal para concentrarse en las cosas de Dios. Y dice la palabra de Dios, al tercer día, cuando hubo terminado su oración, se quitó sus vestiduras de penitencia y se puso su traje de gala. Deslumbrante de belleza, invocó al Dios que todo lo ve y que salva. Ven, invocó al Dios que todo lo ve y que salva. Nuestro Dios todo lo ve, pero también es un Dios poderoso que nos puede dar la salvación, que nos puede ayudar, que nos puede socorrer. Luego tomó a sus damas, se apoyaba en una de ellas, mientras que la otra la acompañaba, sosteniendo la cola de su traje. Estaba en la cumbre de su belleza, estaba sonrojada y su rostro irradiaba confianza. Sin embargo, el miedo hacía estremecer su corazón. Nos movemos al versículo 11. Dice, aquí va, bueno, vamos a seguir para que veamos que se presentó. Dice, después de haber atravesado todas las puertas, se presentó ante el rey. Este estaba sentado en su trono real, revestido de todos los ornamentos para las fiestas solemnes. El brillo del oro y de las piedras preciosas lo hacían aparecer terrible. Entonces el rey, lleno de oro, de todo lo que tenía, parecía verse terrible, se veía terrible.
resplandeciente de gloria, levantó la vista y lanzó una mirada furiosa. Entonces, cuando el rey ve venir a Esther, le lanza una mirada furiosa. Esther estaba haciendo algo que estaba contra la ley, que no debería de hacer. Entonces la ve y rápidamente se pone furioso porque Esther estaba haciendo lo que había hecho Vasti, desobedecer, no hacer caso a lo que mandaba la ley. Dice así: resplandeciente de gloria, levantó la vista y lanzó una mirada furiosa. La reina se desmayó, se puso pálida e inclinó la cabeza sobre la dama que la acompañaba. Entonces, al Esther ver eso, se desmaya, se pone pálida y inclina la cabeza sobre la dama que la acompañaba. Vean, aquí viene el gran milagro de Dios. Fíjense cómo Dios puede obrar en los corazones cuando uno le ofrece a Él oración, cuando uno le pide, cuando uno se arrodilla ante el Señor, cuando uno dobla la rodilla ante Él, cuando uno reconoce sus faltas, cuando uno le suplica, cuando uno le ofrece mortificaciones. Dios, dice el versículo 11, Dios entonces transformó el corazón del rey. Dios puede transformar el corazón de todas aquellas personas que pareciera que tuvieran un corazón de piedra, que por más que uno les dice, mira, cambia, no seas así, sé mejor persona, deja los vicios, deja las malas palabras, compadécete de los demás, siente un poco de misericordia por mí. Dios es el único que puede transformar esos corazones. Dice, Dios entonces transformó el corazón del rey y lo dispuso a la ternura. ¿Y qué hizo con ese corazón furioso? Tiernito, tiernito, noble, dulce. Eso es lo que puede hacer el Señor en todos los corazones de los seres humanos. Dice así, del rey, y lo dispuso a la ternura. Muy preocupado, el rey se levantó de su trono y la tomó en sus brazos hasta que volviera en sí. La reconfortaba con palabras llenas de delicadeza y le decía: ¿qué te pasa, Esther? Soy tu hermano, tranquilízate, no morirás. Nuestro decreto se refiere a la gente común. Acércate. Levantó luego su cetro de oro y lo puso en el cuello de Esther. La abrazó y le dijo: háblame. Señor, respondió ella, te vi como si fueras un ángel de Dios. Tu gloria inspira terror y mi corazón se estremeció, porque tú eres admirable, Señor, y tu rostro es encantador. Mientras hablaba, se desmayó nuevamente. El rey estaba muy preocupado y sus cortesanos trataban de reanimarla. Dice el capítulo 5, versículo 3. ¿Qué tienes, reina Esther?, le preguntó el rey. Vean, escuchemos, hermanos, lo que sucedió aquí. Fíjense lo que logró el ayuno de Esther, de sus doncellas, de todos los judíos, esas oraciones, esas penitencias. Pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino, te lo daré. Esther respondió: ¿aceptaría el rey venir hoy junto con Amán al banquete que le tengo preparado? El rey dijo al momento: vayan rápido a buscar a Amán y hagamos lo que Esther nos pide. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, mis queridos hermanos. Así como pueden ver, el rey dijo: hagamos lo que Esther nos pide. Y se pudo lograr la reina Esther que
no fueran asesinados los judíos. Ustedes pueden seguir leyendo esta hermosa historia de la reina Esther. Al final les voy a dejar la historia para las personas que no puedan leerla o tengan dificultad en la lectura. Se las voy a dejar al final del video para que vean cómo sucedió. Pero lo importante, queridos hermanos, en esta enseñanza que nos debemos de concentrar y la parte más importante que debemos de ver es que se logró lo que las personas querían y deseaban en su corazón, pero se logró porque acudieron a Dios. ¿Con qué? Con ayuno. Todos ayunaron por Esther, para que Esther pudiera interceder, y lo logró, sí, por obra de Esther, no, por obra de Dios, pero a través de lo que ellos ofrecieron a Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenga fe. El poder de Dios es grande y maravilloso, y Él sabrá cómo poderle ayudar en sus necesidades, y Él mirará de qué se valdrá Él para poder ayudarle, para poder socorrerle. Pero tiene que salir de su corazón. Tiene usted que humillarse ante el Señor. Tiene usted que ofrecer ayunos. Los ayunos son gratos ante Dios. Tiene usted que permanecer constante en la oración. Son ejemplos para nosotros, y vemos a través del libro de Esther la importancia del ayuno, lo agradable que es para Dios el ayuno. ¿Y cómo no va a ser agradable algo que es tan difícil de realizar? Pero usted a través del ayuno logra muchas cosas que usted no creía que podía lograr. El poder usted mortificar su cuerpo, tal vez al no comer tanto, tiene tiempo para dejar que el Señor obre en usted, que el Señor le hable. Y esto es lo que nos enseña el libro de Esther, la importancia de reservar tiempo para Dios. Esther dedicó 3 días en oración, en ayuno, se quitó su vestidura de reina, dejó el glamour, el maquillaje, el todo, y se dedicó al Señor, a estar en oración, estar en petición, en pedirle al Señor con fe, en arrodillarse, en suplicarle, en humillarse, en reconocer que tiene un Dios todopoderoso que puede lograr grandes cosas. Y este es el gran ejemplo que nos da Esther. Y pedimos a Dios y rogamos porque haya muchas Esther ahora en la actualidad. Con todo lo que estamos viviendo, necesitamos de muchas reinas como Esther. Usted, reina de su hogar, hoy tome el ejemplo de Esther y compártalo. Lo invito a que le comparte esta enseñanza a otra mujer, para que en el nombre de Dios podamos levantarnos muchas Esthers a invitar a las personas a promulgar ayuno, oración, arrepentimiento. Esta enseñanza también nos la da la iglesia y constantemente nos está invitando. Vamos a ser mensajeros de la palabra de Dios, pero no solamente oyentes, sino también practicantes. Vamos a llevar a la obra lo que la palabra de Dios quiere y espera de nosotros. Y bueno, mis queridos hermanos, yo los invito muy amablemente a que me dejen su comentario en la zona de los comentarios. Ojalá que haya personas que se animen a hacer ayuno al menos durante 3 días. Tal vez no lo puedan hacer tan estricto como Esther, de no comer ni beber, pero tal vez sí puedan hacerlo de beber. Hay personas que lo hacen solamente de beber algo y se privan de comida. Si usted cuenta con buena salud, si usted cree que puede llevar a cabo un sacrificio así tan grande, bueno, la animo y la invito a que lo haga a ejemplo de Esther. También puede permanecer 3 días en oración. No apártese, no vaya al trabajo, no ande afuera. En esos 3 días dedíquelos, conságrelos diariamente a la oración, a la lectura de la palabra, a tener 3 días. Por eso no sé si se fijan, cuando vamos a los retiros, normalmente son de 3 días. ¿Y por qué de 3 días? Se toma el ejemplo bíblico
de la importancia que hay en apartarse en oración, en apartarse en un encuentro con el Señor durante 3 días, a ejemplo de Esther. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchos retiros espirituales y todos ellos han sido de 3 días porque se necesita tiempo para Dios, para dejar que el Señor te hable y también para que tú puedas consagrar esos 3 días únicamente y exclusivamente al Señor. Así es que, mis queridos hermanos, si hay alguien que se sintió muy motivado con este ejemplo de Esther, bueno, ojalá que sea el primero de muchos ayunos que puedan llevar a cabo, el primero de muchos sacrificios que puedan ofrecerle al Señor. Déjenme en sus comentarios. También los invito muy amablemente a que bendigan nuestra obra con un dedito para arriba. No cuesta nada dar un me gusta, no cuesta nada suscribirse al canal, es completamente gratis. Y haciendo estas cosas, usted contribuye mucho a esta obra que estamos llevando a través de las redes sociales. Sin más, mis queridos hermanos, yo me despido deseando que tengan un feliz día, tarde o noche, de donde quiera que nos estén escuchando, deseando que el Señor los bendiga y los espero en el próximo video. Bye. El libro de Esther es uno de los más emocionantes y curiosos en la Biblia. La historia se desarrolla más de 100 años después del exilio babilonio de los israelitas, y aunque algunos judíos sí regresaron a Jerusalén, recuerda a Esdras y a Nehemías, muchos no lo hicieron. Así que el libro de Esther se trata sobre una comunidad judía viviendo en Susa, la ciudad capital del antiguo imperio persa. Los personajes principales en esta historia son 2 judíos, Mardoqueo y su sobrina Esther. Y luego tenemos al rey de Persia, quien es el borracho pusilánime de la historia. Y luego tenemos al oficial persa, Amán, el astuto villano. Este es un libro curioso en la Biblia, principalmente por el hecho de que Dios nunca es mencionado ni una sola vez, lo que podría parecerte un poco extraño. Quiero decir, ¿no trata la Biblia acerca de Dios? Pero esta es una técnica brillante del autor, quien por cierto es anónimo. Es una invitación para leer la historia buscando la actividad de Dios, y hay señales de ella por todos lados. La historia está llena de, entre comillas, coincidencias muy extrañas y giros irónicos, y todo esto te obliga a ver el propósito de Dios trabajando, pero detrás de escena. Profundicemos la historia. El libro inicia con el rey de Persia organizando 2 banquetes elaborados que duran un total de 187 días, y todo es para mostrar su grandeza y esplendor. En el último día de la fiesta del banquete, él está muy borracho y demanda que su esposa, la reina Vasti, aparezca en la fiesta para él presumir de su belleza. Ella se niega y en su furia borracha, el rey repudia a Vasti y establece el ridículo decreto de que todos los hombres persas deben ahora ser los amos de sus propias casas. Y luego, él hace un concurso de belleza porque quiere encontrar una nueva reina. Es como una telenovela bastante mala, pero aquí es donde se nos presenta a Esther y a Mardoqueo. Esther oculta su identidad judía y entra al concurso de belleza y gana. Y el rey está tan obsesionado con Esther que la hace la nueva reina de Persia. Ahora, después de esto, y de manera todavía más providencial, resulta que Mardoqueo escucha a 2 guardias reales conspirando para matar al rey. Y le informa a Esther, quien informa al rey, y Mardoqueo recibe el crédito por salvar la vida del rey. Ahora, desde el principio hasta aquí, Dios no se menciona en ningún lado, pero todo parece haber sido ordenado providencialmente. ¿Qué está tramando Dios? Tienes que seguir leyendo. Después se nos presenta a Amán, quien no es persa. Es llamado Agageo. Es descendiente de los antiguos cananeos. Recuerda a Samuel, capítulo 15. El rey exalta a Amán a la posición más alta en el reino y demanda que todos se arrodillen ante Amán. Bueno, cuando Mardoqueo ve a Amán, se niega a arrodillarse, lo que por supuesto llena de ira a Amán. Y cuando se entera de que Mardoqueo es judío, Amán convence al rey de establecer un descabellado decreto para destruir a todas las personas judías. Y para decidir la fecha de la aniquilación de los judíos, Amán echó suertes. En hebreo eso se conoce como Pur. Recuerda este dato para después. 11 meses después, en el 13 de Adar, todos los judíos morirán.
Después, Amán y el rey tuvieron un banquete en el que se sentaron a beber para celebrar su horrible decisión. Así que ahora el enfoque está sobre Mardoqueo y Ester, quienes son la única esperanza para el pueblo judío. Ellos planean que Ester revele su identidad judía al rey y le pida que revierta el decreto. Pero dirigirse al rey sin ser requeridos por él es, según la ley persa, una acción que merece la muerte. Así que en una declaración clave, Mardoqueo está seguro de que incluso si Ester se mantiene en silencio, la liberación de los judíos vendrá de algún otro lugar. Y luego Mardoqueo se pregunta en voz alta y dice, ¿quién sabe? Quizá fuiste hecha reina para este mismísimo momento. Ester responde con valentía y se dispone a ir delante del rey con sus asombrosas palabras. Si perezco, que perezca. Sabiendo lo que sigue, vemos el irónico giro de todos los planes malvados de Amán. Ester recibe al rey y a Amán en un primer banquete y les dice que quiere hacer una petición especial a ambos en un banquete exclusivo al día siguiente. Amán sale del banquete completamente borracho y ve a Mardoqueo en la calle. Él se llena de ira y ordena que una gran horca o estaca sea construida para que Mardoqueo sea colgado en ella por la mañana. Parece que las cosas no pueden ir peor para los judíos y para Mardoqueo, pero de repente la historia da un giro. Sucede que esa noche el rey no puede dormir y hace que le lean las crónicas reales para tener una buena lectura en la cama. Y resulta que escucha acerca de cómo Mardoqueo salvó la vida del rey. Se le había olvidado completamente. Así que por la mañana, Amán entra para pedir la ejecución de Mardoqueo. Y el rey, en ese momento, ordena que Amán honre a Mardoqueo públicamente por haber salvado su vida. Así que ahora Amán debe guiar a Mardoqueo alrededor de toda la ciudad en un caballo real, diciéndoles a todos que lo honren. Este momento, la historia da un giro a todo el libro. Comienza la caída de Amán y el ascenso de Mardoqueo al poder. Mira cómo sucede. El día siguiente es el segundo banquete de Ester, así que el rey y Amán llegan, y Ester le informa al rey, primero que nada, que ella es judía. Y segundo, que Amán ha establecido un decreto para asesinarla a ella y a Mardoqueo, quien salvó su vida, y para asesinar a todos los judíos. El rey había bebido mucho, así que cuando escucha estas noticias, vuelve a desatar su furia borracha y ordena que Amán sea colgado en la misma horca o estaca que hizo para Mardoqueo. La manera en que acabó Amán fue irónica y macabra. Pero la ejecución de Amán no resuelve el problema del decreto para asesinar a todos los judíos. Así que el enfoque está ahora en Ester y Mardoqueo, mientras hacen un plan para revertir el decreto. Ellos descubren que el rey no puede revocar un decreto que ya ha establecido. Así que en lugar de eso, el rey encarga a Mardoqueo que elabore un contradecreto. En el día asignado en el que se supone que todos los judíos serían asesinados, el 13 de Adar, se le ordena ahora a los judíos que se defiendan y destruyan a cualquiera que haya conspirado para matarlos. Luego, Mardoqueo, Ester y los judíos de todos lados organizan banquetes y fiestas para celebrar este nuevo decreto, y Mardoqueo es exaltado en un lugar junto al rey. Eventualmente llega el día del decreto y los judíos triunfan sobre sus enemigos. Primero destruyen a la familia de Amán y luego a todos los otros oficiales persas que se habían unido al complot de Amán. Y luego, un segundo día, ellos obtienen permiso para destruir a cualquiera que hubiera conspirado contra ellos en todo el reino. Y esto resulta en gozo y celebración, conforme los judíos son rescatados de la aniquilación. La historia luego cuenta cómo Ester y Mardoqueo establecieron por decreto esta fiesta anual de 2 días, Purim, para conmemorar su liberación de la destrucción. Y el nombre de la fiesta viene de la suerte que echó Amán. Recuerda, Purim. El libro concluye con un breve epílogo en el que Mardoqueo es exaltado como segundo al mando en el reino. Se nos dice acerca de su grandeza y esplendor real conforme los judíos florecen en el exilio. Ahora, da un paso atrás. Nota cómo toda esta historia ha sido diseñada. La historia estaba llena de giros irónicos, pero ahora podemos ver que la historia completa está estructurada como un giro irónico, incluso hasta los detalles. El esplendor, las fiestas y los decretos del rey son un reflejo del esplendor, las fiestas y los decretos de Mardoqueo al final. Ester y Mardoqueo salvan primero al rey, pero ahora al final salvan a todos los judíos.
Y luego tienes la exaltación, los edictos y el banquete de Amán, que son revestidos por la exaltación, los edictos y el banquete de Mardoqueo. Y luego en el centro tienes las escenas en las que Ester y Mardoqueo hacen sus planes. Y luego los dos banquetes de Ester actúan como un marco alrededor del giro más grande de la historia, la humillación de Amán y la exaltación de Mardoqueo. Otra característica fascinante de este libro es la ambigüedad moral de los personajes. Vemos mucha bebida, ira, sexo y asesinatos, de los cuales Mardoqueo y Ester son parte. Sin mencionar la violación de muchos mandamientos en la Torá, como casarse con gentiles y comer alimentos impuros. Así que la historia no está colocando a Mardoqueo y a Ester como ejemplos morales, como si aprobara todo su comportamiento. Pero sí son colocados como modelo de confianza y esperanza cuando las cosas van muy mal. Y así el libro de Ester regresa a esa pregunta con la que empezó: ¿por qué no se menciona a Dios? El mensaje de este libro parece ser que cuando parece que Dios está ausente, cuando su pueblo está en el exilio, cuando son infieles a la Torá, ¿significa esto que Dios ha terminado con Israel? ¿Ha Dios abandonado sus promesas? Y el libro de Ester dice que no. Nos invita a ver que Dios puede trabajar y que trabaja en el desorden y en la ambigüedad moral de la historia humana. Y Él utiliza para cumplir sus propósitos la fidelidad de personas que han transigido moralmente. Así que el libro de Ester nos pide que estemos dispuestos a confiar en la providencia de Dios, incluso cuando no la veamos trabajando, y a esperar en que no importa lo mal que se pongan las cosas, Dios está comprometido con la redención de su mundo. Y de eso trata el libro de Ester.